quién mejor que Sidi Hussein Uriyeshi, que hemos tenido la oportunidad de conocernos ya hace tiempo en los congresos, siempre ha estado con nosotros, presente, y hoy hemos querido brindar esta oportunidad, ¿no?, para que se le escuche. Es un defensor a ultranza precisamente de esta interculturalidad, de este respeto hacia el otro, de esta apertura, de este diálogo interreligioso, intercultural, en base precisamente a un versículo del Corán que interesa mencionarlo ahora y en este púlpito. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Este es el mejor versículo precisamente para hablar de esta diversidad, y esta apertura hacia el otro. Si Hussein Uriyeshi es licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Estudios Avanzados de la Historia Medieval y Ciencias Historiográficas por la Universidad de Granada. Es profesor visitante de asignaturas de Historia y de Introducción a la Espiritualidad, que hoy precisamente su conferencia girará en torno a este tema, por la Universidad Islámica de las Ciencias, Internacional de las Ciencias. Es el presidente de la Organización Nacional por el Diálogo y la Participación a nivel nacional, ONDA. Asimismo es el presidente de la comunidad musulmana, el Umma, del Puente de Vallecas. Es miembro de varias plataformas que defienden los derechos humanos a nivel nacional e internacional, plataformas ciudadanas que abogan por el diálogo, que abogan por la apertura hacia el otro. Es conferenciante y colaborador y divulgador de temas religiosos y espirituales, de la igualdad, entre otros, y la interculturalidad, el racismo. Pertenece al observatorio de la islamofobia en los medios. Es articulista y un colaborador en medios que defiende precisamente lo que es el concepto de la interculturalidad, y presentador en su momento de varios espacios en la famosa televisión Canal Córdoba Internacional TV. Por lo tanto, no nos queda más que cederle la palabra y presentar y degustar su conferencia, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. En nombre de la Comisión Islámica, darte la bienvenida aquí a tu tierra. Estamos encantados de que estés con nosotros. Y, en fin, no vamos a demorar más la presentación, porque las referencias que tenemos sobre tu sapiencia es inmejorable. Deleítanos con tu saber, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, y la paz y las bendiciones de Dios sean con todos los profetas y mensajeros de Dios, en especial los 5 grandes: Noé, Abraham, Moisés, Jesús, hijo de María, y Muhammad. La paz y las bendiciones sean con todos ellos. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum. La paz sea con todos vosotros. Feliz Ramadán. Ante todo, yo también agradezco profundamente la amable invitación de la Comisión Islámica de Melilla a compartir este bonito momento con hermanos, hermanas y vecinos y vecinas de esta bella ciudad, y espero estar a la altura de vuestros deseos y de vuestras palabras. Cuando queremos abordar un tema como la espiritualidad, para mí es fundamental que no caigamos un poco en el consumo discursivo de lo que es espiritual, porque la espiritualidad justamente es todo lo contrario.
La espiritualidad es hablar poco y esforzarse mucho. Y tendemos generalmente a hablar mucho y a hacer más bien poco. Por eso, más bien, está bien pues, que haya charlas, ponencias para hablar de la espiritualidad, en tanto como concienciación sobre el tema de la espiritualidad, porque está en la raíz, está en la base de prácticamente la actitud que mantenemos con respecto al mundo, respecto a la familia, a la vecindad, a la sociedad, a la humanidad y al mundo. Pero, por favor, tengamos mucho cuidado en que porque si son palabras tan profundas que luego se convierten solo en discurso vacío, donde no está secundado realmente con un estilo de vida espiritual, ético y moral, entonces caemos en el fariseísmo ese conocido de decir lo que uno no hace, y eso creo que atenta mucho pues al fin y al cabo pues transmite un mensaje contrario, ¿no? Me gusta pues llamar justamente este punto, subrayarlo, y justo con esto pues va también unido se tiene que unir tanto el fondo con la forma. Y yo espero que me escuchéis con vuestros oídos, pero también con vuestros corazones, para compartir este momento, para compartir estas palabras, que no son palabras mías, yo solo soy un alumno, un aprendiz, un discípulo también, para compartir con todos vosotros y vosotras, inshallah. Hablamos de educación espiritual en un mundo actual. Y me gustaría empezar un poco con una pequeña descripción de cómo es nuestro mundo para entendernos, porque a lo mejor para algunos el mundo nuestro actual es un mundo ideal, aunque os sorprenda. Pero hay quien defiende que nuestro mundo actual es un mundo, pues nunca hemos estado mejor. Si hablamos de números, a lo mejor en algunas dimensiones, pues sí, estamos mucho mejor que hace un siglo, que hace 2 siglos, etcétera. Está muy bien. Pero como tengamos esta ceguera de ver solo, o ser bizcos, ¿no? de ver solo una parte de la realidad, pero no ver toda la realidad, pues podemos caer en un grandísimo error. Por ejemplo, uno de los grandes autores sociólogos que os recomiendo que le leáis, que es Jared Diamond, tiene 2 obras que dejan un poco a uno cuando lo lee con la piel de gallina, y uno de los títulos de esos 2 libros es El colapso. Ya lo dice todo el propio título, y habla con cifras de cómo como humanidad el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, la producción de bienes materiales está amenazando la propia supervivencia de los seres humanos, de la humanidad como especie, a través pues, de las consecuencias que tiene esta realidad, esta visión del mundo, este sistema respecto al propio ser humano, pero también respecto al clima, que pues es la casa de todos, la Tierra. También otro de los grandísimos autores que a mí me gusta destacar esta tarde para leerle y para tener también una idea y un análisis muy conciso y muy preciso de la realidad nuestra actual, que además tiene en cuenta el desarrollo de las tecnologías, pues la tecnología punta, los smartphones, etcétera, es Byung-Chul Han, que es un autor germano-surcoreano, nacido en Corea del Sur, pero desarrolló su carrera filosófica y llegó a ser un grandísimo filósofo en Alemania, y de hecho él vive en Alemania. Y una de las curiosidades es que él, por ejemplo, está en contra del turismo de masas. Ya es una declaración de intenciones, ¿no? Porque dice, pues ese turismo de masas lo que está haciendo es elevar el consumo a unos niveles que el planeta pues no puede aguantar. De hecho, por eso él no viaja nunca en avión, por poner un ejemplo. Pero ¿por qué toma esta decisión o esta forma o este estilo de vida que nos podría parecer radical? Y de hecho es algo radical también, hay que reconocerlo, pero lo que está diciendo es: yo voy a vivir de acuerdo a mi visión del mundo. Yo veo cómo nos va y hacia dónde vamos, y creo que es un error pues mantener este estilo de vida. Por lo tanto, invita a una vida pues austera. Hemos hablado mucho de la austeridad, ¿no? Con la crisis económica, se decía mucho, es que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Genial.
nos hemos dado cuenta, pues vale, pues seamos consecuentes, vamos a vivir de una forma más bien pues equilibrada, austera. Pues no, la verdad es que vamos justamente en la dirección contraria, que es la de invitar a la gente a más consumo, a más a más despilfarro, y eso pues evidentemente nos está haciendo daño. También habla Zygmunt Bauman, el gran filósofo polaco, perseguido por los nazis, que al final pues, hizo su vida en el Reino Unido, que además fue premio Príncipe de Asturias. Nos habla de la modernidad líquida, nos habla de algunos conceptos que nos vendría muy bien entender para saber realmente cómo es nuestro mundo. Y hablo de esto porque hay una máxima de Omar ibn Khattab, Dios esté hablado con él, en donde dice: quien no conoce el Jahiliya no conoce el Islam. Si no conocemos realmente la parte oscura, no vamos a reconocer la parte iluminada del ser humano. Por lo tanto, es bueno hablar de estas dimensiones o de estas facetas negativas, destructivas, pero no con el fin de decir, es el fin del mundo, ya está. No, es también para tenerlo en cuenta y apostar por la otra parte que también tiene el ser humano, que es la parte iluminada, que es la parte espiritual. En nuestro continente en especial, pero es que estamos arrastrando a todo el mundo, pero en nuestro continente europeo hemos mantenido y tenemos en el altar a una serie de filósofos que son realmente, al fin y al cabo, quienes nos ponen el marco en el que funciona nuestra cultura y nuestra civilización occidental, que es una negación absoluta de la parte espiritual, que es la de decir Dios ha muerto, como dijo Nietzsche. Dios ha muerto, por lo tanto, si ha existido en algún momento, pues gracias a Dios muy bueno, se ha muerto. Pero lo importante ahora es que el ser humano pues tiene que ser el mandamás, el centro, y que todo tiene que ser pues a imagen y semejante del hombre, pero no el hombre en el sentido hombre y mujer, siempre el hombre con H mayúscula, no como el hombre completo, el hombre material y espiritual, no, sino el hombre absolutamente materialista. Hemos tenido resultados nefastos, hemos creído en algún momento que nos habíamos salvado con el final de la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente hemos entrado de esa realidad de materialismo sólido a un materialismo líquido. Por lo tanto, cambian algunas circunstancias, pero realmente el materialismo sigue siendo la base, el pilar de nuestra visión del mundo. Y cuando digo nuestra visión, aquí lamentablemente no incluyo solo a las personas ateas o a las personas materialistas, incluso las personas religiosas, cristianas, musulmanas, judías, de otras confesiones, se ven incluso con esa visión epistemológica que introducen sin darse cuenta en su propia vivencia religiosa y en su entendimiento de la religión, lo que ha llevado a que tengamos una imagen de la religión totalmente negativa, porque lo que transmiten las religiones parece ser todavía más odio, todavía más egoísmo, todavía más comunitarismo, todavía más sectarismo. ¿Por qué? Porque se han adoptado ciertos mecanismos de visión, cierta visión del mundo que es ajena a la tradición espiritual, de estas tradiciones que acabo de mencionar, solo como ejemplo. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo. Hablaremos luego de la purificación espiritual, pero es que hay que hacer una purificación también intelectual, que es fundamental, de intentar evitar que, digamos, la visión epistemológica nos haga daños. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, una obra de los años 30 de Aldous Huxley nos hablaba de cómo iba a ser el mundo, y luego vino otra obra que es la de George Orwell de 1948. Voy a empezar por la de Orwell. Audi. No. Mira, tienes que cambiar el modo de VGA a HDMI en el proyector, a lo mejor. A lo mejor. Está puesto en VGA. ¿Y qué decía George Orwell? Decía él que el mundo se iba a
a ciertas dictaduras y a totalitarismos donde la humanidad sería sometida, las sociedades estarían sometidas por miedo. Y no se ha equivocado del todo, es decir, hay totalitarismos, como es el caso de Corea del Norte, como China y algunos regímenes totalitarios, Eritrea, que mucha gente no quiere acordarse de Eritrea, pero es una dictadura todavía peor o igual a la de Corea del Norte. Es verdad que esa visión sí que pero Aldous Huxley decía una cosa todavía más sutil, y es que él dice que la humanidad se dejaría dominar, se dejaría someter a cambio del placer. Y es lo que justamente vemos en nuestra edad actual, en nuestros tiempos, en estas últimas décadas. Lo que estamos viendo es que personas dispuestas a vender su intimidad, a venderse a sí misma, a vender a su familia, a cambio de un interés de X euritos, o incluso solo de vanidad, a cambio. Ese placer momentáneo de ser famoso, de que tú seas viral, de que, etc. ¿Por qué hemos llegado hasta ese punto? Hasta el punto de que la gente se muere arriesgando en un puente para sacarse un selfie. Eso no son accidentes, no son meros accidentes, son la ilustración, son la manifestación de cómo el ser humano ha llegado a conceptualizarse a sí mismo como producto. Y esto parecen palabras, pero es que es muy duro, es muy difícil que las personas se vendan, que las personas por su propia voluntad se vende como producto a unas plataformas, y luego que él mismo y el resto de la humanidad, el resto de la sociedad, el resto de gente lo consuma y se divierta consumiendo. ¿Cómo nos rebajamos a categoría de productos? Es una realidad crítica, una realidad falta de valores, una realidad falta de ética y de trascendencia. Por lo tanto, este solo es unas par de pinceladas sobre la realidad actual, para que nos demos cuenta de lo importante, lo necesario que es la de apostar por el lado espiritual, apostar por la espiritualidad, si realmente queremos recobrar el equilibrio. Porque sin ese equilibrio, sencillamente, como personas llegamos a sufrir lo insufrible en nuestra propia vida. Es que no hace falta ni siquiera morir, ni que te suicides, pero las situaciones de crisis emocional, espiritual, intelectual que vive muchísima gente porque necesitan respuestas y no se le dan esas respuestas. Se dice, no, tú no eres más que una bestia desarrollada, evolucionada, eres un animal, pero sin más trascendencia que cualquier otro animal, y no tienes por qué buscar un sentido. La vida no tiene por qué tener un sentido, lo escucháis mucho, ¿verdad? Se dice mucho. Uno se hace a sí mismo. Tuve hace unos pocos días un viaje, y lo compartí con un par de personas, y nos hicimos una pequeña presentación, ¿no? Bueno, yo soy musulmán, el otro dice, soy ateo. La tercera, en discordia, le miramos esperando su respuesta, y dice, no, yo soy Dios de mí misma. Literalmente. Pero es como si fuera la nada, eso es tan normal como... Y luego, pues son personas que no tienen resistencia, que no tienen aguante delante de los problemas de la vida, porque la vida, al fin y al cabo, como veremos y de forma resumida, la vida es una prueba, es una carrera de obstáculos, en todos los sentidos. Y eso requiere de una fuerza, de una fe, de unas convicciones sólidas, diría Bauman, para que podamos desarrollar realmente la misión que tenemos encomendada en la tierra, que es la de conocer a Dios y poblar la tierra con sentido, con justicia. Para no alargarme, que soy de mucho alargarme, voy a intentar que en media hora termine la exposición del tema que nos ocupa hoy. La realidad que vemos es la que acabo de resumir, que estamos en una crisis profunda, pero al fin y al cabo es una crisis de sentido. No es una crisis solo económica, no es una crisis solo de igualdad hombre-mujer, de igualdad entre clases sociales, no es una cuestión solo de contaminación del planeta. Todo eso deriva, si queremos ir a la raíz, de una crisis de sentido. El ser humano ha perdido el norte.
Entonces hay que recobrar el norte. Ha perdido el norte porque quien dirige la humanidad actualmente ha perdido el norte. Y los demás se ven arrastrados por las buenas o por las malas. Por lo tanto, tenemos que recobrar ese sentido. La traducción de la falta de sentido es el vacío espiritual, el sinsentido y el absurdismo. El absurdismo es toda una corriente filosófica. Leed sobre Albert Camus y veréis que realmente defiende que la vida es absurda. La vida no tiene sentido. Así es una escuela con muchísimo arraigo en el mundo académico. Y si hablamos del existencialismo, lo mismo. El estructuralismo entonces, lo que aprenden nuestros profesores, pedagogos, maestros que enseñan a nuestros hijos, sus teorías a la hora de aprender, de enseñar, derivan de este absurdismo, que la vida no tiene por qué tener ningún sentido. Esa falta ese vacío hace que el ser humano, para que encuentre algún placer, algún gozo, ¿dónde lo encuentra? En las compras, en el consumo. Por lo tanto, la vida se vuelve muy superficial y eso permite que el ser humano explote al ser humano. Por lo tanto, pasamos a seres humanos que son producto de consumo y somos esclavos. Esto, si la realidad permanece así, la destrucción de la humanidad por sí misma, por sus propios medios tecnológicos, que cualquiera, ayer o antes de ayer se hablaba, no sé en qué espacio, que en este momento, como a Putin se le ocurra destruir el mundo, lo va a destruir, si quiere. Fijaos que el mundo depende de Putin, o depende del presidente de Estados Unidos, o depende de cualquier potencia nuclear. Pero fijaos hasta qué punto la humanidad no somos conscientes. Yo me he metido en una campaña, que esa campaña la lleva una asociación sueca que ha ganado el Premio Nobel de la Paz hace 3 años, justamente exigiendo al mundo concienciarse sobre las armas nucleares para obligar a estas potencias a un desarme nuclear. Pero es que no somos conscientes de que realmente corremos tanto riesgo, que a un botón podemos borrar medio mundo del mapa. Pues eso, si así pasa, ojalá que no, nuestro deseo es que no sea así, esperemos impedirlo con la ayuda de Dios, pero si fuera así, estamos abocados al colapso y a la destrucción. Entonces, ¿el reto cuál es? Si la realidad nuestra, o buena parte de la realidad, es así, ¿cuál es el reto? ¿Qué tengo que hacer yo como persona, como musulmán y como comunidad musulmana? ¿Tenemos alguna palabra que decir? ¿Tenemos algo que hacer? ¿O solo vamos a comentar? Es una pregunta que cada uno se tiene que hacer, cada uno tiene que responder. Al fin y al cabo, cada uno somos comunidad, sí, pero cada uno será llamado por Dios por su nombre y apellido y rendir las cuentas. Por tanto, creo que el reto, a título personal y a título de comunidad, es la de recordar. Como humanidad, no debemos de olvidar de dónde venimos. Tenemos que conocer nuestra historia como humanidad. No me refiero solo a la historia política, de los sucesos, de qué pasó esto, guerra civil, echaron a los moros y a los judíos, no sé qué, reyes. No solo eso es historia política, es importante saberlo. Me refiero a la historia de la humanidad como humanidad. Esa historia que el relato coránico nos cuenta y le dedica la tercera parte del Corán, que es la de conocer dónde venimos. El primer hombre y la primera mujer que Dios ha creado. Y cómo ha transcurrido la trayectoria humana y cómo realmente como musulmanes somos la única comunidad que preserva el mensaje original. No solo nos referimos al Corán, al Sagrado Corán, sino al mensaje desde el primer ser humano hasta que Dios quiera. Esa historia, ese hilo conductor nos hace pertenecer a una comunidad que se llama la comunidad de los creyentes. Y una vez más, no es la comunidad de los creyentes de hoy, no es solo la comunidad de los creyentes desde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino la comunidad de los creyentes de todas las generaciones. Y esto nos recuerda ese dua en Surat Ali Imran: Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana ighfir lana. Oh Dios, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos en la fe que nos precedieron. Ramadán mismo,
oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno del Ramadán como fue prescrito para quienes os precedieron. Es decir, hay un hilo conductor de entre todos los creyentes y las creyentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso es fundamental saberlo, concienciarse de ello, porque nos da o nos conciencia de la misión histórica de los creyentes. ¿Cuándo enviaba Dios un mensajero o un profeta a un pueblo? Cuando justo no iban a quedar creyentes. Para que jamás en la tierra no hubiera, hubiera ausencia de los creyentes y las creyentes. De hecho, el fin del mundo será cuando dejen de existir hombres y mujeres creyentes en el mundo, nos dice el profeta Sansa, y recobrar el sentido. Muchos filósofos, intelectuales, escritores, científicos, han intentado a través de la razón, de los experimentos, encontrar respuestas a esas preguntas eternas, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Pero son preguntas que la razón humana no alcanza. Unos pueden dar unas respuestas que pueden coincidir con lo correcto y otros dan otras, pero no se puede discernir quién tiene razón, quién no, porque son iguales la categoría de la respuesta. Solo la revelación, solo el wahy puede, y de hecho solo el wahy ha respondido de forma que el propio ser humano reconoce, porque está programado para reconocer la verdad. Como dice la Biblia, la verdad os hará libres, ¿no? Al-Haq libera a las personas y a las sociedades. Por lo tanto, estamos aquí para un propósito. El propósito con que Dios Altísimo nos ha creado es el de conocerle. Muchas veces, decimos, no he creado al hombre y al genio, sino a los hombres y a los genios, sino para que me adoren. Pero Abdullah ibn Abbas, Dios está hablando con él, el traductor y intérprete del Corán, como le llamó el profeta de paz sea con él, decía, aquí ya'budun, la ibada, aquí la adoración, no es el culto, sino es el conocimiento. ¿Y qué quiere decir conocer a Dios? Quiere decir justamente caminar por el camino de la espiritualidad, elevarse espiritualmente hasta alcanzar el conocimiento de Dios, hasta alcanzar la excelencia, hasta alcanzar conocer a Dios y adorarle como si le viéramos. Y si no lo ves, que es un nivel más bajo, por lo menos sé consciente y seguro de que Dios sí te ve. Entonces, conocer a Dios y poblar la tierra. El ser humano es jalifa en la tierra, es regente en la tierra. Quiere decir que tiene una responsabilidad de poblar la tierra con justicia, con amor, desde la no violencia. Ser Abel y no ser Caín. Y muchos creyentes, los que sí se han concienciado, lo veremos luego pero de forma más rápida, hay algunos creyentes que sí se han concienciado de la importancia de conocer a Dios, de elevar su espiritualidad, hacen un grandísimo esfuerzo espiritual y alcanzan niveles de fe más altos, pero han dimitido del mundo. Han dimitido. Me salvo yo, eso es lo importante. Yo con Dios. El resto, lo de entrar en conflicto con la injusticia, con la corrupción, con el crimen, con las guerras, no entra en su mentalidad. Estarían faltando al segundo mandamiento, al segundo objetivo, al segundo propósito con que Dios nos ha creado en la tierra. Por lo tanto, el musulmán, el creyente y la creyente están llamados a desarrollar una vida plena espiritualmente, pero también de compromiso social. Dicho esto, la vida no es, si quisiéramos elevarnos espiritualmente, purificarnos, no es un camino fácil. No es un camino de rosas, como se suele decir, sino que hay que hacer muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Y es duro, pero también es gozoso. También produce un placer, una halawa, una dulzura, que ni el placer más placentero a nivel material puede alcanzar ni la mínima parte de ese placer espiritual. Pero ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Pues porque ese es el objetivo al final. Porque esa es la prueba, ese es el ibtilá.
Porque si no, Dios nos habría dejado en el paraíso y ya está. Pues disfrutar del paraíso, no teníamos que haber salido de ahí. Pero la voluntad de Dios es que saliéramos del paraíso y esforzarnos y hacer frente a obstáculos, hacer frente a pruebas, superarlas. Y Dios lo que hace es retribuir justamente por ese esfuerzo de superación, por ese esfuerzo y sacrificio para intentar, digamos, elevarse por encima de la dimensión material del ser humano. Y este esfuerzo, cuando uno hace un esfuerzo para superar la prueba, consigue, digamos, la verdadera libertad. Los musulmanes hoy día, esta palabra tan manoseada y tan utilizada para fines inmorales, para fines criminales, como es pues, invadir Irak o Afganistán, todo es mentira, pero se hace en nombre de la libertad. Pero es un momento de que creo que los musulmanes debemos de tomar este concepto, este valor de la libertad, de la dignidad, pero llenarla con su contenido de verdad, defenderlo con su contenido y que nuestra palabra sea escuchada. No nos sentamos avergonzados a la hora de hablar de libertad, a la hora de hablar de dignidad, de igualdad hombre-mujer. Tenemos ciertos complejos de, ay, cállate, mejor esto. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción del Islam que no es la concepción del Corán, no es la concepción que enseñaron los profetas y mensajeros enviados por Dios. Tenemos una concepción del Islam que es una concepción cultural, con unos límites sociales y culturales muy determinados, muy marcados. Y nos supone como un problema a la hora de intentar hablar de estos valores sin límites, a poner límites, al final somos lo que dice Ibn Khaldun, dinul inqiyad. El Islam que nosotros, como muchos de nosotros practicamos, es un Islam encadenado, un Islam preso. No es el Islam que Dios envió para que los musulmanes se liberen a sí mismos y liberen a la humanidad de la injusticia, como dijo Rabi' ibn Amir, Dios tenga con él, al general de los ejércitos persas, cuando dice: nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para liberar a la humanidad, para impartir justicia. ¿Dónde estamos nosotros de este discurso? Sin complejo. Pero es que para justamente romper esas cadenas es fundamental la educación espiritual. Si no tenemos esa espiritualidad, si no tenemos esa intimidad y esa proximidad con Allah subhanahu wa ta'ala, no seremos capaces de romper con la religión encadenada. Y como no, si uno desarrolla el propósito de Allah subhanahu wa ta'ala, es responsable en este mundo, pues además del éxito en esta vida, el gran éxito viene después de la muerte. Pero ¿de qué espiritualidad hablamos? Si hablamos de que la espiritualidad es fundamental, es clave, es sustancial, así queremos desarrollar nuestra vida de acuerdo al mensaje divino, a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, seguir el camino del profeta al pasar con él y su ejemplo. Ahora también la espiritualidad de un mercado, hay un mercado de espiritualidad. También es un producto la espiritualidad. Si quieres comprar también se puede comprar una religión, se puede comprar una espiritualidad. Hoy día se escucha mucho lo del coaching, ¿verdad? Escuchas mucho la inteligencia emocional, el coaching, etcétera, etcétera. Eso no es más que espiritualidad enlatada para vender, para el consumo, para calmar esas ansias espirituales que tiene el ser humano. Porque tenemos tenemos ahí un alma, una luz que clama por salir, y la tenemos tan oprimida con nuestros pecados, con nuestro alejamiento de Allah subhanahu wa ta'ala, etcétera, etcétera, por falta de purificar esa alma, pues no ve, y esa luz a veces quiere salir y quiere gritar, y grita, no se le escucha, pero a veces, y muchas veces, las personas la escuchan, pero quien es inteligente y bendecido por Allah subhanahu wa ta'ala escucha con atención y actúa en consecuencia, y muchos escuchan y lo que hacen es intentar ahogarlo todavía más, y buscan ahogarlo de diferentes maneras que seguramente sabréis muchas de ellas: el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera, y el suicidio, a fin de cuentas, cuando no pueden ahogarlo del todo ni encuentran el camino, entonces algunos prefieren acabar con ese sufrimiento, porque hay una llamada por dentro, hay un sentimiento de que necesitan esa luz, pero como no encuentran camino o lo ven todo oscuro,
acaban con sus vidas. Por lo tanto, la espiritualidad a la que nos referimos no es una espiritualidad de consumo, no es una espiritualidad para calmar mis preocupaciones, mis angustias, no es para que yo me sienta a gusto con una realidad corrupta, no es para calmar lo que veo. El profeta pasa con él cuando veía a la Meca, a su pueblo, a su ciudad, pues sin un camino equivocado, eso le generaba tensión, le generaba una gran y una profunda preocupación. Y lo que hacía era retirarse, alejarse, a reflexionar, a contemplar, hasta que Dios quiso revelarle el mensaje y enseñarle por dónde guiar a su pueblo y a la humanidad. Está de moda el yoga, etcétera, etcétera. Pero la espiritualidad musulmana es una espiritualidad trascendental. No es para calmar solo las preocupaciones, los problemas que uno puede sufrir en la vida y superarlos, sino que fundamentalmente es una espiritualidad trascendental y además militante. Y aquí divido, como podéis ver en la diapositiva, un poco porque en nuestra realidad musulmana a lo largo de la historia pues tenemos estos dos modelos. Tenemos el modelo profético, el modelo que han vivido las primeras generaciones del Islam, y luego el modelo que pervivió a lo largo de la historia hasta nuestros días. El primer modelo es un modelo de plenitud, de un compromiso espiritual, pero también social, de una implicación de los creyentes y las creyentes no solo en buscar la excelencia en su relación con Dios, sino también buscar una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad sana, hermanada, solidaria. Y eso ocupaba parte de su tiempo, de sus preocupaciones. Y si tenían que morir por ello, morían por ello. Daban su vida por ello. Cuando pasan las tres primeras generaciones, empiezan los musulmanes con su desarrollo, la civilización que llega a unos niveles de desarrollo material inmenso, que se traduce en una filosofía maravillosa, en una arquitectura impresionante, vamos, lo que es la traducción de todos esos valores en manifestación material que es la civilización. Y en ese afán de especializarse, las ciencias islámicas empiezan a ramificarse. Y en esta ramificación, la propia tradición musulmana se fragmenta. Y entonces tenemos a el kalam, a los fuqaha, a los muhaddithun, etc. ¿Y quién ha preservado la espiritualidad? Ha sido la escuela que conocemos como sufí. Entonces el sufismo ha preservado la esencia, la llamarada de la espiritualidad musulmana. De hecho, todos los grandes sabios y sabias que conocemos en nuestra historia, en nuestra tradición musulmana, sea muhaddith, sea faqih, todos han tenido que aprender la espiritualidad de manos de grandes maestros espirituales. El que queráis, Hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali, rahimahullah, después de ser Hujjatul Islam, llegó a ser ya la autoridad más intelectual, científica, como alim musulmán, la máxima categoría que podía alcanzar, que es la de Hujjatul Islam. Y al final ha tenido que bajarse de todo de ese cargo pomposo a aprender de nuevo el Islam a manos de un señor que no tenía ni la 10ª parte de sus conocimientos, pero sí sabía de las almas, sí sabía de los corazones, sí sabía de la espiritualidad. Y no solo eso, sino que ordenó a Muhammad al-Ghazali retirarse en una Sawma'a, Masjid Umayya, la mezquita Umayya en Damasco, 10 años. Y durante un tiempo le prohibió leer el Corán. Tú vas a decir, pero ¿cómo un maestro espiritual prohíbe leer el Corán a uno que es una eminencia? Le dijo, tú estás empachado de dunya, tú estás lleno de dunya, tú eres como sabio, tienes mucho conocimiento y tienes que intentar un poco reducir el impacto del dunya para que refuerces tu parte de espiritualidad. Y el Corán no es un libro espiritual solamente. No es un libro, una guía de espiritualidad de estos de autoayuda, de que si quieres mejorar no sé qué, haz yoga, haz no sé qué, no sé cuánto, y ya te vas a... No, el Corán es espiritual, al mismo tiempo que es material, al mismo tiempo que es individual, es comunitario, de comunidad, es transversal. El Corán tiene un mensaje universal, para todos, no puede dedicarse a una categoría determinada, sino a todos, y viene para todos, y es una guía para todos. Entonces tú le dices durante X tiempo, tú solo dedícate al dhikr,
a la purificación, y una vez que estés a la altura de volver otra vez a leer el Corán con nuevos ojos, podrás leerlo. Y así fue. ¿Y cuál fue el resultado? Su obra más conocida, que es Ihya Ulum ad-Din, revivificación de las ciencias del Din. ¿Qué quiere decir revivificación? Quiere decir que estaban muertas. La gente aprende el Islam, pero aprende la letra, no aprende el espíritu. ¿No crees que de esto, aunque haya pasado casi 1000 años, no sufrimos algo similar? ¿Cuántas jutbas se dan cada semana? ¿Cuántas charlas? ¿Cuánto hablamos de religión? ¿No lo hacemos todo el rato? Y nos da la impresión de que tanto hablar, tanto escuchar, pero que luego a la hora de la realidad poco cambia. Porque es que justamente no entendemos o no, como decían los sahaba, y aquí veo a la hermana Marta y me acuerdo, sahaba decían, nosotros aprendimos la fe antes que el Corán. Esto es de Omar, no, Abdullah ibn Omar, que Dios tenga la de con él y con su padre. Que nosotros aprendimos la fe antes que el Corán. De hecho, los sahaba han creído en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando el Corán apenas habían sido revelados pocos versículos. Y así. Entonces, cuando era revelado un pasaje del Corán, una sura nueva, los sahaba la tomaban y la abrazaban con tanta fuerza, con tanto compromiso, que no aprendían otra sura hasta aplicar esa, hasta cumplirla, hasta ejemplificarla, vivirla. ¿Y a quién le dice estas palabras? Abdullah ibn Omar, se lo dice a la generación de los tabi'in, que son mashallah. Le dice, pero vosotros habéis nacido y desde la infancia ya conocéis el Corán, y además entero. Y lo aprendís de memoria antes de los 10 años. Por lo tanto, no sabéis valorarlo realmente como lo valoraban los sahaba. Tenemos que empezar a vivir el Islam desde esta perspectiva, de que es un mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala para mí. Y lo tengo que vivir yo y en mi comunidad, no solo yo y en mi comunidad, en mi familia, con mis hermanos de la mezquita, con mis hermanos y mis hermanas, para que podamos desarrollar esta espiritualidad, ya no solo como el modelo sufí, porque el modelo sufí, por bello y noble que es, ya no nos sirve. No sirve, porque la comunidad musulmana, cuando empezaron a aparecer las órdenes sufís, empezaron cuando los musulmanes eran los señores del mundo, eran los amos del mundo, eran los que enseñaban al mundo, eran los que inventaban, los que escribían, los que etcétera, etcétera, etcétera. Eran ellos los filósofos, eran ellos los matemáticos, los astrónomos, eran todo. Por lo tanto, cuando hubo esta ramificación y dedicación cada uno a un ámbito determinado, de hecho el sufismo es ilm at-tazkiyah, la ciencia de la purificación, no suponía un hándicap para la umma, sino que era, pues, todo musulmán sabio y no sabio tenía refugio en estos maestros espirituales que se dedicaban a cultivar la espiritualidad. Pero hoy, ¿los musulmanes son los amos del mundo? ¿Los musulmanes ofrecen una alternativa al mundo? ¿Los musulmanes estamos diciendo al resto, oye, miradnos, por aquí está el camino, ¿estáis equivocados? No, no estamos en esa situación. Más bien nosotros estamos viendo a otros enseñarnos el camino. En unos están llevando por buen camino, precisamente. Entonces tenemos que trabajar por una espiritualidad que yo aquí he llamado militante, pero en realidad es la espiritualidad musulmana. Solo era para diferenciarla o distinguirla del sufismo. Necesitamos una espiritualidad comprometida, una espiritualidad que tenga un impacto en la sociedad, una espiritualidad que cambie la realidad. Y esa es la aqaba, esa es la superación que nos exige el Corán, el Karim, que nos exige Dios Altísimo cuando nos dice que hay que superar la prueba, y la prueba es alimentar, es liberar a los esclavos, alimentar a los hambrientos, es ayudar a los necesitados y estar junto
a quienes se aman y se tratan con amor y con misericordia. Yo os recomiendo que leáis con profundidad la sura de Al-Balad, la ciudad, porque realmente es maravillosa. Otra vez, volver a leer el Corán, pero también con esos ojos de espiritualidad, de superación, de intentar llegar al modelo, al ideal que Dios quiere de nosotros y nosotras. No solo desde esa perspectiva de intentar, digamos, la visión, los musulmanes actualmente, como que muchos, cuando intentamos abordar el Islam, solo lo abordamos desde una parte que es la del fiqh, ¿no? La de halal haram, la de es correcto, no es correcto, pero no vamos más allá, no vamos a la trascendencia del sentido, recobrar el sentido del mensaje. Sobre la fe, cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos del imán necesariamente. Sin imán no hay cultivo de espiritualidad, no hay espiritualidad. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del imán? De forma muy breve, para no alargarme, a mí me encantaría que tuviéramos un rato para intercambiar, inshallah ta'ala, impresiones, opiniones y comentarios. La fe, de forma muy sencilla, se puede definir con sus pilares, los 6 pilares de la fe, se puede definir etimológicamente, pero para mi objetivo en esta pequeña charla, pues sencillamente el imán es expresión. Decimos que somos musulmanes, pero también lo tenemos que sentir y tenemos que obrar de acuerdo. A la vez, por eso he puesto esta definición para que la leáis bien. El Imam Shafi'i nos dice: hay consenso entre los compañeros del profeta, la generación de los tabi'in y las siguientes generaciones de todas las generaciones, que la fe es expresión, práctica e intención, sin que ninguna de las 3 pueda suplir a las otras 2. Quiere decir que para ser mu'min, tú lo declaras, te lo vives con palabras, pero también con creencias, sentimientos y también con tus obras. Como te falte uno de estos pilares, no eres mu'min, no eres creyente. Y lo que tenemos que saber respecto a la fe, también es fundamental, es que es un grado del din. El hadith famoso de Jibril alayhi salam: Islam, Imán, Ihsan. Y ese es el din del Islam. Al final, cuando el profeta pasa con él, pregunta a Umar ibn Khattab, que es quien narra el hadith, y dice: ¿sabes quién ha venido a preguntar? Y dice: no, solo Dios y su profeta saben. Dijo: es Jibril, ha venido a enseñaros vuestro din. Así que el din es Islam, Imán, Ihsan. Es tan importante entender esta realidad de que estamos llamados a ascender desde la práctica básica de los pilares del Islam y alimentar esa fe y esa espiritualidad hasta llegar a la excelencia. Es tan importante el tema que Dios Altísimo ha enviado a Jibril alayhi salam en forma humana delante de los compañeros para dar una clase ejemplar inolvidable del concepto del que estamos hablando. Fundamental entender esta realidad, este simbolismo de que venga un ángel, el ángel de la revelación, en forma humana, delante de los sahaba, que lo están viendo, es un hadith mutawatir. A veces lo podemos decir en una khutba, en un dars, y pasamos sin pena y gloria. Vamos, ya está. Sí, ya, genial, muy bien. No. Esta es una llamada a que los musulmanes y las musulmanas seamos conscientes de que estamos llamados a esforzarnos, a purificarnos y a elevarnos en la fe para alcanzar el ideal y ser muhsinin, ser excelentes. La excelencia en sus 3 dimensiones, porque la excelencia en el concepto coránico tiene una dimensión espiritual, que es la de adorar a Dios como si le conocieras, como si vivieras. Tiene la concepción de el trato benévolo para con los demás, y también la de hacer las cosas a la perfección, al-itqan. Dios bendiga a quien obre cuando obra y lo haga excelentemente. 3 dimensiones de esa, no solo la primera, no solo la que entendemos como espiritual, como pues una relación íntima con Dios, que es fundamental, pero la plenitud de la excelencia alcanzar es en estas 3 dimensiones: espiritualidad, buen trato hacia los demás, en especial a los más próximos, a los parientes,
y también la de hacer bien tu trabajo, hacer bien tu profesión. También que la fe tiene afluentes. Dice el profeta Pacha con él, la fe consta, en el hadith del Bukhari Muslim, la fe consta de 60 y pico, 70 y pico afluentes. El más elevado es decir la ilaha illallah. Decir la ilaha illallah. Y el más humilde es quitar cualquier daño, cualquier cosa que pueda molestar a la gente de su camino. Y el pudor es un afluente de la fe. Otra vez no puedo detallar más, pero si comparamos, ¿por qué dice decir la ilaha illallah? Luego quitar una cosa del camino y el pudor, son tres dimensiones del propio ser humano. Decir la ilaha illallah es la parte espiritual, la parte del dhikr. Se traduce en ayudar a la gente a vivir una vida buena. Quitar algo del camino como no está, no es solo un pincho, no es solo un hueco en el camino que puede molestar a los coches, es que cualquier cosa, cualquier actitud que pueda perturbar la buena vida de la gente, la buena armonía, eso es quitar el camino. Eso lo tienes que hacer. Y el pudor, que es la ilaha illallah, se dice es espiritual, son palabras. Quitar es obrar y el pudor es una característica, forma parte del carácter. Hay que ser pudoroso, hay que tener pudor, hay que tener vergüenza. La gente ha perdido la vergüenza y mira cómo está el mundo. Hablamos de exhibicionismo, etc. Y como no, la fe de los creyentes, de los humanos, de nosotros, se renueva. Se renueva, es decir, la fe, cuando uno es creyente, por eso a veces estamos tan animados que podemos rezar mucho rezo voluntario, hacemos muchas cosas y a la semana siguiente o al mes siguiente estamos más perezosos que la mula. ¿Dónde está la cuestión? No te dejes rendir, renueva tu fe. ¿Cómo se renueva la fe? El profeta Pacheco dice, renovad vuestra fe. Le dijeron, ¿cómo? Dijo, repetid mucho la ilaha illallah. Fijaos, este afluente más elevado, repetir mucho la ilaha illallah. Y luego también en otro hadith nos dice, rogad a Dios, rogad a Allah, a Dios, que renueve la fe en vuestros corazones. Evidentemente, los grados del din, los afluentes, la renovación de la fe y del din, también el din del Islam se renueva. ¿Cómo se renueva? Con los creyentes que renuevan su fe. No es traer una religión nueva, sino quitarle el polvo, entenderlo como si fuera nuevo. Ver la palabra de Dios a los ojos de hoy. Cuando tomemos la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y la leamos, no es que me está hablando de cosas que han pasado hace 14 siglos. Lo leo que ha sido revelado para mí hoy, para los musulmanes hoy, y voy a encontrar en él soluciones para mis problemas de hoy, para los problemas del mundo de hoy. No es un libro histórico, como dicen los materialistas, sino una guía para la humanidad. Toda la humanidad, quiere decir también todas las generaciones. Es el último mensaje definitivo. Pero en este camino hemos dicho hay obstáculos. Es una carrera de obstáculos. Voy a destacar tres, que prácticamente son los tres mayores obstáculos que tenemos en nuestras vidas. Cada uno de nosotros y cada una, cuando emprendemos el camino, nos encontramos con estos tres obstáculos que son verdaderas aqabat, son verdaderos obstáculos a superar. Cada una es un Everest. Así que hay que aprender a escalar. El egoísmo altivo, el egoísmo arrogante. ¿Quién hay como yo? Yo soy el mejor. Fulana. No. Quien tenga este tipo de egoísmo no aprende nunca. No se puede alguien educar espiritualmente si no toma la decisión firme de hacer frente a este tagut, que es el ego, que se intenta adueñar de nosotros mismos, de nuestro destino, de todo. Es que se quiere imponer y se vuelve un tirano. Entonces mi primera guerra, mi gran lucha, la principal, no es contra mi amigo, contra mi hermano, contra mi vecino, contra el que me quitan,
Mi primera y gran batalla soy yo mismo. Aquí estamos de prueba por Allah subhanahu wa ta'ala y estamos llamados a la superación de estas adversidades. Dios Altísimo dice que, por cierto, creamos al hombre y éste deberá soportar adversidades, que se puede traducir también como esta deberá superar las adversidades. Y termino con las 3 condiciones fundamentales para la educación espiritual. Si hemos visto los 3 grandes obstáculos, vamos a ver las 3 grandes condiciones para un desarrollo espiritual, para una educación espiritual que pueda hacer alcanzar al hermano, a la hermana, al musulmán, a la musulmana, digamos, la plenitud de la fe, que vamos pues de poco a poco, grado a grado, pasito a paso, hasta alcanzar esa espiritualidad. La espiritualidad, la excelencia no se consigue en un día, ni en una semana, ni en un año, es un proyecto de vida. Así que uno va a estar esforzándose hasta morir. Adora a tu Señor, esfuérzate por adorar a tu Señor. Adorar a tu Señor es conocerle, es obedecerle, es vivir la vida según su voluntad y como Él quiere, hasta encontrarse la muerte. Quien crea que porque alcance a ayunar unos días voluntarios o porque haga un poco de dhikr o porque se sepa un poco de Corán ya ha alcanzado y ya puede sentirse relajado, ya es waliyullah, eso el pobre se autocondena, pero vamos. Entonces es un esfuerzo continuo hasta encontrarnos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y estas 3 son la intención, una voluntad firme, perseverante, decir, oye, uno piensa, se detiene, se para, se mira al espejo, se mira a sí mismo, a su interior. No ha llegado el momento. No es el momento de que yo emprenda este camino. Ya llevo unos años, ya tengo una edad, ya, bueno, pues hago un poco de todo, rezo, pero bueno, es casi como si fuera un servicio obligatorio. Bueno, ayuno el Ramadán, pero bueno, hago cosas que son imprescindibles de ese nivel, ¿no? Básico del Islam, de los pilares y tal. Pero no es el momento de que yo sienta la llamada de Allah subhanahu wa ta'ala y de emprender un camino de espiritualidad, de proximidad, de intimidad, de sentir, de vivir, de experimentar, de saborear la fe. No solo practicar, sino saborear. Y que mi práctica recobre su verdadero sentido, que pueda gozar de cada rezo, que pueda disfrutar de cada palabra y cada página del Sagrado Corán, que pueda amar a mis hermanos, pero amarles de verdad, perdonar a mis hermanos, pero perdonarles de verdad, preocuparme por los demás, pero preocuparme de verdad. No es politiqueo, no es postureo, no es quedar bien, no. Empezar a vivir la vida con los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios quiere que tengamos. Entonces, la primera es decir, bueno, voy a empezar, tengo que empezar. Lo que comúnmente llamamos también como tauba. El tauba no es solo cometer un pecado, astaghfirullah, ya Rabbi, perdóname y ya está, y se acabó. No, es una tauba en donde que es una revolución. Como decía el imam Abdul Qadir al-Jilani, ¿no? Decía, taubatu qalbu dawla, es decir, el tauba, el arrepentimiento, es como un golpe de estado, es como una revolución, es un cambio. Es decir, bueno, yo vivía una vida de inconsciencia o de negligencia o con un mínimo de esfuerzo, pues a partir de hoy voy a empezar a tomar el camino con seriedad y voy a tomármelo muy en serio y voy a empezar a caminar. Muy bien, te has concienciado, has escuchado una palabra que te ha tocado, has visto a alguien que te ha tocado, entonces tomas la decisión. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente con determinación y voluntad vas a lograr la excelencia? Salvo excepciones, pero muy excepcionales, el resto de los mortales no es suficiente. Podemos tener la determinación hoy día y si tienes que hacer lo imposible lo haces porque estás convencido ese día. Pasa un día, pasa una semana, pasa un mes y empiezan las cosas a aflojar. Entonces ya esa voluntad se ve un poco tocada, ya no es tan firme. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, venimos de la gran yihad a la pequeña, venimos de la pequeña yihad, no, del esfuerzo menor al esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque un creyente puede cobrar valor en un momento e ir a un combate, a una guerra,
pero sinceramente por Dios, y va sinceramente a morir por Dios. Y cuando muere es mártir, y está entre los mártires. Pero ¿por qué este esfuerzo, este yihad es menor? Y estar en casa, trabajando, estar con los niños, con los vecinos, en la mezquita, con la comunidad, con gente. ¿Por qué eso es mayor? Porque es una intención y una determinación que se tiene que renovar todo el tiempo. No es que cojas tú la voluntad y la determinación en un momento y tras un día, 2, 3, 4 días de lo que dure el conflicto ya has terminado, ya has muerto, Mabruk, y si vives, pues bueno, pues tienes que volver a la realidad. Es que ya terminó el tiempo de esa determinación, pero es que aquí hay que reinventarse todo el tiempo. Hay que renovar siempre la intención. Siempre estoy concienciándome de que estoy en un esfuerzo de superación. Y no es fácil mantenerlo. Entonces, ¿qué necesito? Compañeros en el camino. Necesito una comunidad. Es decir, necesito a hermanos, a hermanas que tengan la misma preocupación y que estén también dispuestos a hacer ese esfuerzo y compartimos el camino. Y cuando se comparte el camino se hace más ameno, más agradable, menos sufrible. Cuando yo estoy débil, mi hermano me recuerda, mi hermana me recuerda. Cuando estoy en momentos de flaqueza, tengo la obligación de ir al Jalsa del Dhikr. Tienes un compromiso con tus hermanos, con tus hermanas. No es ningún accidente que los sahabas se llamen sahaba. Los sahabas se llaman sahaba, compañeros, por su compañerismo con el profeta, la paz sea con él, y entre sí. Podían haber elegido otro término, o los árabes, o lo que sé, pero eran sahaba, porque el concepto central aquí es suhba. Porque sin esa suhba uno no puede mantenerse lejos del camino. Y si preguntáis, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis experimentado, momentos de gran bienestar espiritual, de un esfuerzo, etcétera, pero luego has dejado a unos hermanos porque has viajado, porque has ido a vivir a otro sitio, o porque ya... Entonces ves que tu nivel de proximidad con la Subhanahu también baja, tu intimidad y tu dulzura de fe pues también disminuye. Entonces es fundamental tener a unos hermanos, a unas hermanas que te acompañen en el camino. Si además esos hermanos hay entre ellos sabios, ulama, awliya, eso ya es un lujo. Si alguien encuentra un wali, si alguien encuentra un sabio de corazón iluminado y puede aprender de él y tomar de él, eso es ya, digamos, entre comillas, el no va más. Eso ya es el compañerismo pleno, ¿no? Pero incluso en la ausencia de figuras así tan importantes, que estamos llamados realmente a buscar, a lo mejor te lo encuentras y no sabes qué es, ¿no? Que es esa persona que puede ayudarte a despertar y a iluminar tu corazón y seguir en el camino. Pero incluso entre iguales sí se mantiene un nivel de fe muy aceptable, en el nivel mínimo por lo menos que exige el Corán, que es cuando nos dice ya ayyuhalladina amanu. No dice ya ayyuhalladina aslam. No dice, oh, vosotros que sois musulmanes. Porque el musulmán puede mentir, puede robar y sigue siendo musulmán. Puede ser un mal ejemplo, una mala persona y no deja de ser musulmán. Pero el ideal es por lo menos alcanzar el nivel mínimo para que Dios se dirija a ti, se dirija a mí, se dirija a nosotros. Y se dirige además en plural, porque se dirige a los creyentes que son comunidad. Porque un creyente tiene que ser una, tiene que ser una comunidad, tiene que haber hermanos y hermanas con quienes trabaja, porque el Islam individualmente no se desarrolla plenamente. Un desarrollo pleno del Islam, del ideal del Islam, es un desarrollo en comunidad, en colectivo. Y como no, y termino con esto, si tengo la firme determinación, sea donde voy, siempre doy este ejemplo, perdón que lo repita aquí, es como si fuéramos a emprender un viaje. Tú tienes un Ferrari o un Mercedes, da igual, lo que os guste, pero ya tengo la intención de hacia dónde voy. Tengo la intención. Tengo a mis compañeros que me van a hacer el camino más ameno, y si me quedo dormido me sustituye otro para que conduzca, etc. Pero falta otra cosa, que es el combustible. Y el combustible, el alimento del alma, se llama dhikr. La warida liman la wirda lah. Nadie puede tener recursos o ingresos de fe
si no tiene un programa diario de fe. Si no tengo un programa de dhikr, de rezo voluntario, de ayuno voluntario, de dhikr, de istighfar antes de dormir, de levantarme un ratito antes del fajr, aunque sea un ratito, un par de rakas, de leer mi parte que corresponde al día del Corán al-Karim, de aprender un poco de ciencias islámicas, de sira, etcétera, etcétera. Si no tengo un programa diario de dhikr que pueda mantener mi corazón vivo, que me pueda hacer sentir esa dulzura, esa frescura de fe, puedo estar con mis hermanos, puedo viajar, pero yo estaré privado realmente del sustento que me hace disfrutar, que el objetivo no es disfrutar, pero el resultado es disfrutar. El objetivo es mantener esa proximidad, esa intimidad con Allah subhanahu wa ta'ala, y esto se traduce en una palabra que es el wird, que es un programa de espiritualidad al día. Y cuando hablamos de un programa de espiritualidad al día, damos por descontado que lo que es obligatorio hay que cumplir. Es decir, no es negociable los 5 rezos, el zakat, ramadán, eso no es negociable. Eso es obvio que hay que aplicarlo y como se debe, pero para hacerlo a la perfección siempre es muy importante la de acciones voluntarias. Y termino con el hadith Qudsi, en el que dice el profeta, la paz sea con él, dice Allah subhanahu wa ta'ala: quien se enemista con un wali, con un siervo devoto amado por Allah subhanahu wa ta'ala, le declaro la guerra. Es muy peligroso, es un hadith que amenaza. Es decir, Dios solo declara la guerra en 2 casos: la usura y ser, digamos, hostiles a sus awliya, a sus devotos íntimos con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y cómo se logra llegar a ser, digamos, un siervo devoto de Allah subhanahu wa ta'ala? Dice, en el mismo hadith, dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice: y mi siervo no se acerca con nada a mí que prefiera como es lo obligatorio, que establezca lo obligatorio. Así que lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a Allah, para que Dios nos quiera, es cumplir con lo que es obligatorio. Y luego dice: y mi siervo y mi sierva sigue acercándose a mí a través de las acciones voluntarias hasta que alcance mi amor. Y cuando le ame, pues, ¿qué va a hacer alguien que es amado por Allah? Puedes vender la tierra 1.000.000 de veces, no equivale. Es decir, cuando Dios ama a alguien, entonces ya Dios es su visión, su oído, es su caminar, es su actuar. Entonces está bendecido por Allah en todo lo que dice, lo que hace, a dónde va, etcétera, etcétera. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ilumine, que nos ayude a despertarnos, a concienciarnos y a emprender este camino, y que no tome nuestras almas hasta que hayamos alcanzado la excelencia y hayamos alcanzado y conquistado su complacencia. Digo esto, os pido perdón si me he alargado más de la cuenta, os he dicho algo incorrecto. Os agradezco muchísimo vuestra atención y barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Que me han dejado aquí igual de presentadores. Si alguien tiene alguna palabra o alguien quiere tener una intervención, bienvenidos. Tampoco hay tanto tiempo, ¿no? Quedan solo 6 minutos. Tú mandas. Vente. Lo que hagas el sueco. Bueno. Si nadie pregunta. No tiene por qué ser una pregunta, un comentario, algo que añadir, una experiencia que compartir, etc. Yo me va a permitir hacer un comentario.
Me va a permitir hacer un comentario. Has aclarado perfectamente cómo se pueden conseguir esos grados de mejora, esa mejora progresiva que consigue el individuo para llegar a un nivel más alto. Pero yo quisiera recordar aquí el tema especial que hay en el Islam, es la mahabba, que además nos dice cómo conseguirlo, cosa que es muy difícil de ver en otras religiones. ¿Qué te parece? No te dicen cómo se consigue. El amor es el primer afluente de la fe. Hemos hablado que la fe son afluentes, ¿verdad? Son 60 y pico, 70 y pico. El primero es amar a Dios y al profeta sallallahu, y del amor a Dios y al profeta con él se aman los creyentes, que es amar a los creyentes. El amor es fundamental, sin amor sencillamente no podemos estar cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. El amor, quien respira a Dios solo respira amor. Amor por la gente, por la creación, por todo el mundo, pero cuando digo todo el mundo, no solo los creyentes, no solo los musulmanes, también a tu vecino católico, a tu compañero ateo, y amarles de forma incondicional, que luego las diferencias pues se tratan donde se tienen y cuando se tienen que tratar, pero amar a la gente hay que amarla de forma incondicional. El profeta de la paz sea con él, incluso cuando tuvo que abandonar la Meca, declaró su amor a la Meca. Miró hacia atrás, dijo: "Oh Meca", llorando, "te amo". No ama a las piedras, ama a la gente. Cuando amo. Pero si no fuera porque tu gente me ha echado, no me habría ido. Y el profeta, 13 años sufriendo, y dice esto. No dice tú, no sé qué. No. Sino que declara su amor, su afinidad a su pueblo, a su gente. Incluso cuando los de Taif le maltrataron, humillaron, pidió a Allah por sus hijos, por ellos. Pues sí, es que no se puede ser creyente, de verdad, no se puede pretender acercarse a Allah sin amor. Pero otra cosa, permitidme, lo de que es distinto a las otras religiones, yo no me atrevería a afirmarlo. Es decir, si alguien conoce las demás religiones y ha experimentado, podría afirmarlo. Yo no lo sé, he visto a... Perdóname, el comentario es en el sentido de que todos hablan del amor y no te dicen cómo, tan claro como lo dice el Islam. Ese es el comentario. No que no lo tengan, sino que no te dicen cómo conseguirlo, cómo trabajarlo y mejorarlo. Bueno, yo creo que si leemos la Biblia encontraremos también unas respuestas bellísimas al respecto, pero el cristianismo también, el amor es fundamental. Yo he vivido no, pero tengo amigos con los que he convivido días enteros, continuados, que son comunidades católicos practicantes, y también la afinidad, el amor, el cariño que se tienen es envidiable. Con esto creo que lo importante es que nosotros, nuestro ideal, ¿cuál es? No lo olvidemos. Nuestro ideal es el profeta, paz sea con él, los sahaba y esas primeras generaciones. Y cuando vemos a los sahaba, su ejemplo, su abnegación, su altruismo, su compartir, su amor, ese es donde tenemos que mirar. Incluso Dios reprocha a algunos creyentes que han escuchado algún rumor y han hecho caso del rumor. Y Dios nos llama la atención. De tu hermano o tu hermana jamás pienses mal, aunque te vengan noticias. No pienses, siempre piensa bien. Si eso no es amor, piensa bien. Luego ya se confirmará, etc. Pero lo importante es cuando uno ama y ama por Allah subhanahu wa ta'ala, y el amor por Allah es un amor incondicional. Es decir, no porque me pelee mañana con mi hermano le voy a odiar por toda la vida. Si, ayer decíamos mucho que te quiero hermano, te quiero, compartimos, venía a mi casa, yo iba a su casa, etc. Y el día que nos peleemos, todo eso queda atrás y empieza una relación de hostia. Eso no es amor por Allah. Porque lo que es amor por Allah dura, lo que dura Dios. Y ya fijaos lo que dura Dios, es eterno. Y entonces cuando hay diferencias, cuando hay peleas, cuando hay disputas, cuando hay conflicto, no es que los que amen por Dios no tengan conflictos, pero su amor no decae,
sino que mantiene, pues bueno, lo que tiene que mantener, que la legislación misma islámica pues dice cómo es. Pero ese amor, por lo menos, no es condicional a que uno reciba, a que uno le den, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí a un profe que podría hablar muchísimo. Yo estoy aquí, así que con permiso, barakallahu fik, usted. Fue mi profesor en el instituto, así. Yo lo que quería decir que hay hadices como la yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li akhihi. no yuhibbu li nafsihi. Eso es una manera de ver y conseguir que no se ve una receta igual. No, o sea, el imán entero lo condiciona al Muhammad y te dice cómo. Pero bueno, es una manera de decirlo. No vamos a tener a la gente aquí presa, ¿no? No, ya está. No. Secuestrada. Pues muchísimas gracias por tu bella conferencia, muy provechosa, y inshallah la próxima vez que tendremos aquí otra vez. Assalamu alaikum. لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.